Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre los trastornos del sueño en adultos y adolescentes, claves clínicas para una evaluación e intervención diferencial. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de todos nuestros próximos seminarios. La docente que tendremos en esta jornada es Milena Mea Muñoz. Ella es neuropsicóloga clínica, magíster en neuropsicología pediátrica, en SCNC, cuenta con diplomados en medicina del sueño, terapias de tercera generación, estrategias de intervención psicológica, sexualidad humana y manejo de situaciones críticas en salud mental. Cuenta con las certificaciones Sleep Science Coach del Spencer Institute y es miembro del equipo de investigación de neurodesarrollo de la Universidad de los Andes. Es un tremendo honor tenerla junto a nosotros, así que echa la bienvenida y la presentación. Es toda suya la sesión, estimada. Hola, buenas noches. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos por la asistencia. Qué bueno tenerlos aquí. Si me permiten un segundo, yo voy de una vez a compartir mi lámina. Eh, Me comentan si se ve. Un dedito arriba, si pueden, por favor. Muchas gracias. Espérenme un poquito que acá. Bueno, gracias otra vez, de verdad, porque sé que es época de vacaciones para muchos, los que viven en Chile sobre todo, y que se han tomado su rato para estar acá. Y la verdad es que este tema es súper importante. Yo sé que hay muchos colegas acá que cada vez que se van uniendo, ¿no?, a esta intención de intervenir desde la evidencia y pues sobre todo cada vez es mayor la cantidad de investigación que hay al respecto, ¿no? Y demuestra que los trastornos del sueño representan hoy uno de los problemas de salud más prevalentes a nivel mundial. Pero hoy, sí, 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 sé que algunos quizás hemos coincidido en otro seminario eh, y hemos hablado de algunos otros temas del sueño. Este en particular, este seminario y además en adelante el curso, tiene una característica particular que si bien nos estamos empezando a interesar en atender el sueño como un problema, como un trastorno per se, eh, también hay el desafío de entender que no siempre todo sirve para todos. Y hay todavía mucho más como desafío de saltarnos ese paradigma que ha existido desde antes y que hemos ido solventándolo con otras especialidades, pero que nos hacen ver quizás que a los niños y a los adolescentes cometemos a veces el error de verlos como pequeños adultos, lo cual no es así. Y para los trastornos del sueño es lo mismo, o sea, no hay una gran diferencia si bien en el sentido del síntoma o cuando la queja se, se, se verbaliza, no siempre el tratamiento y, por supuesto, la etiología de ese síntoma es igual. Es por esto que este seminario nos va a ayudar un poco a entender y el objetivo, además, no solamente es, como ya les dije, de comprender las diferencias neurobiológicas del sueño entre una población, en este caso los adolescentes, y los adultos, pero aquí vamos a hablar del adulto en general, porque también dentro de la población adulta tenemos tres diferencias, porque tenemos la persona mayor, es decir, una persona ya con cierta edad, em, y las mujeres, que también tiene características muy específicas, algunos trastornos que son diferenciales por edad y por ciclo menstrual. Pero hoy no vamos a entrar a ese detalle, nos vamos a enfocar en el adulto en general en comparación con los adolescentes y por qué necesitamos marcar esta diferencia a la hora de identificar. Y el segundo objetivo es abordar justamente una vez que
entendamos cuáles son estas características que los diferencian, es finalmente esas intervenciones que vamos a aplicar y aunque pueden variar según lo que descubramos en las entrevistas y en la anamnesis, vamos a abordar hoy, como seminario tengo muy poquito tiempo, una hora quizás no nos va a ser suficiente, entonces quise ocuparme simplemente de los que son mucho más prevalentes a nivel de consulta, que son, digamos, los trastornos del insomnio y de alguna queja de reconciliación, ¿no? Porque existen una gran variedad de trastornos del sueño. Bien, pero la pregunta clínica que nos da entonces el paso. Cuando hablamos de adolescentes, y en esto tenemos que ver mucho los que estamos rodeados de adolescentes, ya sea a nivel laboral, familiar, o por ahí hasta un vecino, quizás, entendemos que muchas veces quienes están a cargo de ellos se quejan de que no duermen, ¿no? Siempre está como esto de no se duerme, de se duerme tarde, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay que entrar en entender que a veces esto no siempre se trata de un insomnio propiamente tal y que podría tratarse de esto. Entonces nuestra pregunta clínica central sería, ¿es insomnio o estamos hablando de un retraso circadiano? Quienes han estado en algún curso de ADIPA nuestro o en algún seminario, pues estarán o tal vez dentro de su práctica diaria o tal vez en alguna consulta a través de literatura sabrán a qué se trata, de qué se trata el retraso del reloj circadiano, ¿no? O el reloj biológico, pero yo igual me voy a tomar el tiempo de explicarlo para aquellos que todavía no lo tienen. Fíjense algo, cuando hablamos del sueño, tenemos que explicarlo, que se regula con dos sistemas principales. Uno, que es la presión homeostática, ¿no? Aquí estamos en la explicación neuroanatómica propiamente y dura, ¿no? Tenemos dos sistemas principales que son los que nos va a regular siempre el sueño. El primero es el homeostático, que este va a ir aumentando a medida que nosotros permanezcamos despiertos. Es decir, este sistema regula el tiempo, ¿no? Y se va a adecuar a, a esa presión. Por ejemplo, mientras más tiempo estemos sin dormir, pues obviamente vamos a sentir esta necesidad de querer ir a dormir, ¿ya? Entonces, es el que genera presión, como que quiero dormir, el que me levanta la alerta. Y después tenemos el otro, que es el sistema circadiano, que este en cambio es justamente el reloj biológico. Este nos dice, a partir de factores ambientales, sobre todo el tema de luz, eh, que ahí también hay que hacer un entre paréntesis que justamente las personas no videntes podrían tener alguna dificultad dentro de este sistema por el hecho de no poder sensar la luz, pero que en personas que sí son videntes nos explicaría mucho de los trastornos del sueño de este orden, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, estos factores ambientales podrían ser los horarios en que ellos se van a dormir. Entonces, aquí hay una diferenciación. En la adolescencia, eh, la sincronización de los factores ambientales y de su reloj biológico y de todo el homeostático generalmente tiene que ver más como esto que ellos van ajustando según la necesidad que ellos vean. Me explico un poco más. Em, Hay una causa biológica que ahora mismo se la voy a presentar en la siguiente plantilla para no hacerlo muy extensa la explicación en este punto, pero si bien entre el adulto y el adolescente estos dos grandes sistemas, el homeostático y el circadiano, funcionan sincronizándose, ambos pueden verse afectados de distintas formas según la interacción con los factores ambientales. Pero digamos, para el efecto de la explicación, el homeostático me dice, o sea, me presiona para la hora de dormir, la cantidad de tiempo que yo permanezco despierto, y el circadiano es que me dice cuándo, según mi cronotipo, y generalmente los humanos somos nocturnos, es decir,
generalmente las personas sienten necesidad de irse a dormir en la noche y más se acentúa en la medida que ese tiempo se haya prolongado, la vigilia, me explico, se haya sido aproximadamente dos de los tercios de un día entero, ¿no? Ahora bien, aquí viene la parte que estaba haciéndole yo un poco la aclaración, que son la explicación de qué pasa durante la adolescencia, durante la pubertad, ¿no? Aquí hay un problema con el retraso fisiológico del ritmo circadiano, pero esto tiene que ver justamente y se presenta más que todo en estas edades cercano a los 12 13 y hasta un poquito más allá. Después en la adultez quizás se empieza a regular un poco, pero tiene que ver porque hay unos cambios neuroendocrinos que modifican la secreción de la melatonina. Para aquellos que seguramente han escuchado, la melatonina es, digamos, una hormona que se incrementa y ayuda al sistema circadiano a indicarle que es la hora de comenzar a prepararse para el sueño. En la medida que esta hormona se vaya aumentando en sangre o aumenta las ganas de dormir y por lo tanto se debe a ella o a la ausencia de ella que puede verse afectado estos, digamos, momentos de irse a dormir. En cambio, con respecto a los adultos, este cronotipo, como yo les mencionaba, suele ser, digamos, estable. Es decir, ya pasada la adolescencia, estos cambios neuroendocrinos se estabilizan, hay una secreción, digamos, regular de la melatonina y si no hay otros elementos ambientales que perjudiquen este equilibrio, digamos, un adulto promedio podría lograr un sueño relativamente estable en horarios relativamente regulares durante toda una semana y por ende durante el ciclo vital en que se encuentre, que por lo tanto va a cambiar una vez más en lo que llegue a la vejez. O si es mujer, en un momento, digamos, de la perimenopausia, pero este es tema para otro seminario. Durante la adolescencia, como les decía, también hay otros sistemas que empiezan a cambiar. Es decir, como se va cambiando, va afectando la melatonina, por lo tanto, se va rodando, es decir, como que la melatonina se atrasa en segregarse, en aumentar su cantidad en sangre, y esto hace que estos adolescentes que normalmente tenemos por allí despierto 1 de la mañana, 2 de la mañana, y a esa hora regularmente se duerme, es porque allí se ha desfasado un poco y es cuando se logra contener la cantidad suficiente para lograr el sueño. Sin embargo, estos cambios pueden ser una fase transitoria y no necesariamente se convierte en un problema, pero si se aborda con la adecuada, digamos, cantidad de prevención. O sea, no es necesariamente un trastorno del sueño que se pueda manejar como con una emergencia, pero sí hay que ver que con el paso del tiempo esto puede instalarse y sí, allí empieza entonces sí a ser un problema a lo largo del tiempo. Porque, bueno, porque podría ser a largo plazo, cambia el cronotipo. Y el cronotipo se debe a esta hora en que normalmente el cerebro aprendió a que es hora de dormir. Y ahí empiezan otros problemas un poco más complejos, que es la somatotropina, que es la que regula el crecimiento. Y ahí más adelante, en las láminas posteriores, les voy a explicar cómo es el impacto en este, digamos, trastorno propiamente tal y del insomnio en general, en el adolescente versus en un adulto, ¿no? Entonces, bueno, para esto es bueno que tengan en cuenta que sí, es muy común, de hecho ahora vamos a hablar de la epidemiología, porque pareciera que con la pandemia se incrementó el porcentaje y se quedó instalado ese porcentaje. De hecho, hay unos estudios muy interesantes que ustedes lo pueden consultar. Yo le dejé en el material de
perdón, ese va a estar para el curso, pero igual si alguno lo necesita, yo les voy a dejar algún dato, pero lo que quiero decir es que hay un estudio que se comenzó en el 2013 por allí, que se llama OECD, que lo están haciendo los norteamericanos, que lleva la vigilancia de, o sea, longitudinalmente se está siguiendo a una población infantil donde el punto de corte fue o sea, el punto de inicio es a los 9 años. Han pasado ya 10 años y allí se está viendo distintas fases del desarrollo. Obviamente tenemos que pensar que la sociedad eh, americana o los norteamericanos tienen como condiciones de cultura y ambiental bastante distinta a los latinos. Sin embargo, en el desarrollo podemos tener alcances de cómo está viéndose afectado la población infantil en ciertas etapas del desarrollo y estos estudios los tienen y además es de acceso libre. em, para que ustedes puedan revisar si alguien está interesado, porque no solamente habla de las estadísticas de sueño, sino de cambios en el desarrollo, de la depresión, etcétera. Mucho, mucho material interesantísimo. Y la idea es que este estudio va a tener una vigencia de al menos 30 años, ya van 10, o sea que vamos a ver la vida entera seguida de una población bien específica, ¿no? Tomando en cuenta su medio en donde vive. Bueno, como les decía, estos estudios que están ya mucho más claros, mucho más consistentes, hablan de que la población adolescente tiene un 60 o un 70% de estadísticas de que duermen menos de 8 horas. Y esto es gravísimo porque si ustedes dicen, bueno, digamos, si cuánto es menos de 8 horas, si duerme 7 será muy grave. Y es que lo que pasa que en la adolescencia 8 horas de sueño también es poco. Entonces, si estamos hablando que ya 8 es poco, porque también va a haber un rango que se va a profundizar en el curso, que yo les voy a dar unas tablitas en donde vamos a verlo por etapa, ¿no? Del desarrollo. Igual en la adolescencia, dormir 8 horas se queda corto. Estamos hablando que según la edad, porque acuérdense que el rango de adolescencia cubre casi una década, ahora se extiende casi a 2 décadas porque se ha terminado de establecer que el desarrollo del cerebro se completa cercano a los 30, o sea, el, el- el lado más, digamos, la última parte del área cerebral que se completa está cercano. Antes se creía que el prefrontal se completaba a los 24, 25, hoy se entiende que quizás un poco más cercano a los 30. Entonces, si estamos pensando que hay etapas obviamente que requieren más horas de sueño, ya 8 es un nivel bajo. Y si pensamos en menos de 8 horas, estamos en un punto crítico. Y si hablamos de 60 o 70%, estamos hablando de muchos problemas de adolescentes que duermen poco y en un momento les voy a explicar cuál es el impacto. Por otra parte, la población que también se ha estado investigando y que como ya eso se sabe mucho, ya la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que se tiene que hacer cargo la comunidad para ver cómo ayudar a las personas que se ven afectadas, porque sin duda esto es un problema no solamente de la persona que sufre insomnio ya como adulto, sino es un problema de orden social, porque una persona con problemas de sueño, con trastornos de insomnio como tal, genera impacto en su comunidad. Y ahora mismo les voy a explicar por qué. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de casi toda una sociedad enferma. Tenemos el 70% de adolescentes que no duermen y tenemos un 30% de adultos que reportan problemas de sueño. A partir de esto, significa que se nos hace muy, muy necesario y pertinente revisar cuáles son las consecuencias de este impacto de que tiene el insomnio o la falta de sueño en estas poblaciones, pero además cómo hacer que, como profesional o como familiar, ayudarlos a que puedan ser tratados, digamos, de una manera muy eficiente. Como les decía, la gravedad del tema
cada vez es mucho más conocido, más específico. Y como yo les decía, del estudio este longitudinal que se llama ABCD, la evidencia muestra, y sobre todo en estudios de neuroimagen, que la duración insuficiente del sueño se asocia en adolescentes en cambios en las regiones cerebrales involucradas que, digamos, tienen que ver con el rendimiento cognitivo, con la memoria y la regulación emocional. Imagínense lo complejo de esto. Estamos hablando de todo lo que es un individuo, o sea, el rendimiento cognitivo, la memoria y la regulación emocional. O sea, una persona completa se ve afectada por la privación, digamos, a largo plazo del sueño. Y en los adolescentes, además, dice que se asocia a que hay una disminución del volumen cortical en las regiones prefrontales. Es decir, estamos perdiendo de que los adolescentes el cerebro se les desarrolle el área prefrontal, que además es justamente la que contiene estos dominios, lo de memoria, regulación, el rendimiento cognitivo como tal, la empatía, ¿qué otras áreas? Por ejemplo, la toma de decisiones, la organización, en fin, el comportamiento, digamos, eh, adecuado, adaptativo, ¿no? Las conductas adaptativas también se centran en estas áreas. Entonces, imagínense que si un adulto ya se ve afectado una vez que, en este caso, voy a hablarles del adulto que quizás ha comenzado a tener queja de un insomnio, hay un impacto en la adolescencia, este deterioro del sueño no solamente tiene el impacto que puede estar en su funcionamiento diario, sino que está asociado además en el desarrollo de regiones importantes del cerebro, como lo son el prefrontal. Hay alteraciones además de la conectividad funcional en otras áreas y hay además un componente que tiene que ver con las conductas de riesgo y el factor además emocional que también más adelante voy a explicarle, pero que tiene que ver con esta cantidad de incremento de problemas del estado de ánimo que llegan a ser una gran preocupación porque son cada vez más tempranas las edades en donde vemos intentos de niños de hacerse daño. Em, Como les decía, estos datos están, los pueden ya revisar ustedes cuando quieran en estudios como estos longitudinales que les hablé. Además, hay una gran cantidad ya de literatura, a pesar de que la medicina del sueño es relativamente joven, quizás ahora, gracias a que contamos con mayores tecnologías para, digamos, abordar distintas partes el trastorno del sueño, ¿no? Desde lo funcional, desde la neuroimagen y ahora desde lo longitudinal, podemos tener una explicación mucho más objetiva de lo que está pasando. Vimos también en estos cambios que ocurren en los adolescentes, en los adolescentes hay un cambio también en el hipocampo, es decir, hay una reacción exacerbada de la amígdala, es decir, son cada vez más hiperreactivos. Esto se notó mucho también que se vio además amplificado en la pandemia porque no había el contacto entre pares. Entonces, hay un tema también del desarrollo de la cognición social. Bueno, en fin, con respecto a los adultos, si nos vamos a los tres puntos que les muestro en la lámina, ellos, además, si bien los adolescentes tienen digamos, afectado el desarrollo y por ende las áreas que implican, en el adulto, como yo les decía, a pesar de que si ya el cerebro ya se construyó, estas alteraciones que pueden verse asociadas también en la eficacia de la cognición. Es decir, vemos personas que merman su capacidad cognitiva, hay cambios en el control ejecutivo, o sea, cada vez toman decisiones quizás menos acertadas, vemos personas con mayor irritabilidad, hay
mayor distractibilidad. Las personas que viven en Chile, hoy en la mañana hubo un accidente terrible de un camión que se volcó y estalló y bueno, mucha gente herida, mucha gente que murió o está grave, la verdad fue muy lamentable, pero yo no quiero decir con esto que ese camionero haya estado afectado con el tema del sueño, pero hay estudios tomando en cuenta eso que han demostrado que hay personas que tienen sobrecarga de trabajo, es decir, se le exceden los turnos y empiezan a tener problemas en las decisiones. Es decir, alguien habló, tomando en referencia el accidente esta mañana, alguien habló de que el camión iba en exceso de velocidad. Esas decisiones a veces pueden estar, digamos, involucrado el hecho de que no se está pensando bien en las consecuencias de los actos y muchas veces se debe a una presión de que se ve involucrada el hecho de no dormir bien. Y estoy haciendo una hipótesis, pero ¿por qué lo digo? Porque en las estadísticas las personas, sobre todo los trabajadores por turnos que no toman las horas de descanso como deben ser, tienen mayor posibilidades de accidentarse, no solamente dentro de sus áreas de trabajo o de hogar, sino en la calle. De hecho, había un país, ahora mismo no lo tengo muy claro cuál era, que estaba tratando de verificar cuántas horas de sueño duerme un conductor y que se iba a penalizar como si fuese alguien que hubiese tomado alcohol. Entonces, así de grave puede llegar a ser el tema de la falta de sueño en los adultos. Y más adelante en la vida, o sea, no solamente eso es en el momento en que tienen digamos, la edad en cuando empiezan a aparecer los síntomas, pero longitudinalmente también la falta de sueño es un precursor de deterioro cognitivo. Muchas veces se habla del Parkinson como uno de los primeros que se afectan y esto tiene que ver también con algunos desechos de proteínas que deben lograrse a cierta cantidad de sueño, que no voy a extenderme porque es muy largo, muy profundo, pero si lo voy a nombrar en el curso, ojalá puedan estar, pero tiene que ver mucho con esto. Bien, las consecuencias, como les decía, con la falta de sueño, viene entonces algunos síntomas clínicos, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Como yo les decía, la corteza prefrontal va a tener un impacto directo cuando no se duerme bien. Y en los adolescentes, como ya también les mencioné, puede expresarse en impulsividad, bajo rendimiento académico. Eso es algo que también aparece en la consulta, que me llega a veces con personas que me dicen, ha bajado el rendimiento, yo no sé si es que está deprimido, no sé qué le pasa, no sé si es que tiene un déficit atencional y a veces sucede que hay una deuda de sueño que se confunde incluso con problemas atencionales o que hay un déficit atencional de base, pero que se ve exacerbado con la falta de sueño en esta etapa crítica del desarrollo. En adultos, en cambio, bueno, y además de esto, las dificultades de regulación emocional. O sabemos que en términos generales, un muchacho que normalmente era tranquilo, empieza a tener muchas más dificultades y esto tiene, por supuesto, consecuencias en las relaciones con los adultos, con los pares, con los profesores, etcétera. Y por otra parte, en el caso de los adultos, este cambio altera y va a afectar el rendimiento en lo laboral, hay un mayor aumento de la irritabilidad, perdón, hay presencias de síntomas del estado de ánimo. Tengo pacientes, mujeres, que como les decía es un tema aparte, pero que viene también dentro del, digamos, del conjunto de elementos que afectan, es que, por ejemplo, ella ha dicho que ya no soporta hasta los ruidos, o sea, hay una hipersensibilidad a los ruidos, incluso cuando ha tenido estos, digamos, episodios donde no puede dormir bien. En términos generales, la duración insuficiente del sueño afecta, como les decía, el déficit atencional puede estar allí, la impulsividad, las alteraciones emocionales. Hay un perfil alto
en donde las personas se ven afectadas y también hay una línea muy difusa porque si no sabemos si la depresión es, en los casos que se diagnostica depresión, si es un síntoma de un trastorno del sueño o si el sueño es un síntoma de un episodio depresivo. Entonces, ahí tenemos que verlo a los dos y tratarlos a los dos. Por lo tanto, no podemos ni, ni minimizar el hecho de que sí, si bien puede ser la queja mayor el tema de los síntomas emocionales, al estar presente dentro de la anamnesis, los trastornos del insomnio en el adulto, hay que tratarlo como como aparte, o sea, como en el conjunto de los síntomas como un trastorno también prioritario o primario. Em, ya, como les decía, pues esto estas dos o tres grandes características de las consecuencias clínicas del trastorno o la falta de sueño van a ser digamos, nuestra línea que va a permitirnos hacer la diferenciación clínica para tomar las decisiones pertinentes porque, como ya ven, no es lo mismo y no se ajusta los tratamientos si es que estamos viendo que hay dos posibles situaciones. Em, Otra de las consecuencias que lo quise poner aquí aparte, quizás porque también han estado muy presentes. Antes se creía que se debía a un tema social, al bullying, etcétera. Hoy vemos que también los adolescentes, iniciando la etapa académica, y sobre todo ahora mismo que estamos por empezar el periodo de clases aquí en Chile, em, muchas veces coinciden los trastornos del estado de ánimo. Entonces hay que considerar que a veces, bueno, sí, sin duda considerar un posible bullying o cualquier otro tipo de situación, digamos, de contexto social o familiar, pero no hay que menospreciar el impacto que tiene la alteración del sueño en los adolescentes, que se va a ver mucho más agravada en las épocas de clase. ¿Por qué? Porque cuando es vacaciones, si bien ha tenido una fase atrasada, logran dormir un poco más, entonces como que ahí se nivela un poco este cansancio, pero en las épocas escolares esto no lo pueden hacer y muchas veces se ve afectado el adolescente y empiezan entonces a verse mucho más pronunciados digamos, estados con intenciones mucho más severas, ¿no? En los adultos, obviamente, puede estar relacionado con una mayor carga laboral. Hay un tema familiar de base que pueden estar afectando y alterando el sueño. Ahora antes de entrar a la parte donde hay una intervención, voy a mencionar rápidamente, hay muchos más, hay muchos otros trastornos que pueden aparecer en la en la infancia y en la adolescencia, pero voy a hablar uno de los quizás más comunes. Y es que el retraso de la fase circadiana, que es lo que yo le he venido apuntando, que por un lado tiene que ver con los cambios neurobiológicos, ¿no? Cómo está ocurriendo en ese momento, pero también tiene que ver con justamente algo que ha logrado, o sea, el hecho de que la mayoría de los adolescentes están teniendo esta fase de conciliar el sueño más tarde, ha hecho que también las reuniones sociales entre ellos, y ahora que son quizás virtuales, se permiten mucho más, estén dadas a horas mucho más tarde que la mayoría hacía cuando era más chico. Entonces, tenemos un adolescente que concilia el sueño más tarde, por lo tanto se reúne de forma virtual o presencial. La mayoría quizás ahora mismo usan juegos, e interactúan por redes sociales, etcétera. Por lo tanto, esto hace que haya un jet lag social, se conoce así, porque es como
la, el que no me duermo temprano, además me reúno con mis amigos a esa hora, nos terminamos durmiendo todos tarde, pero además tengo que levantarme temprano y hace que yo acumule deuda de sueño, por lo tanto tengo en el día síntomas como somnolencia, cansancio, no sé, como que empieza como a quejarse. Hay, hay ciertos momentos en donde esto cambia y esto generalmente ocurre en el fin de semana que se puede permitir quedarse a dormir más, o sea, duerme 12 horas, lo que hace que se repare un poquito, y eso nos da entonces la identificación de que se trata de un jet lag social. Entonces tenemos el retraso de la fase circadiana, es decir, se está durmiendo más tarde, ¿no? Y por lo tanto su cronotipo se hace más tardío, se levanta tarde, pero en las semanas por lo tanto, se reúne con sus amigos o habla o ve televisión o cualquier otro elemento de distractor de ese momento, hace que en los días en donde hay demanda académica se tenga que levantar y esto, por lo tanto, acumula horas de sueño sin completar, lo que puede producir un jet lag social, que se conoce así, o deuda de sueño, y que lo vamos a ir viendo a larga data como una privación crónica de sueño. Entonces son como estos tres elementos que se relacionan, pero que también pueden darse por separado. Es decir, no necesariamente el niño tiene que estar reunido o haya alguna actividad de interacción social, pero sí puede tener mucho que ver con el hecho que se tenga que levantar temprano y no haya logrado dormir, y esto acumula lo que se llama una privación de sueño. Eh, en el caso de los adultos, cuando pensamos en ellos, el perfil de los trastornos del sueño cambia bastante. Y el tema es que mientras que en la adolescencia predominan los trastornos del sueño, donde la organización, por ejemplo, la circadiana, que es organizar un poco el cronotipo, o la privación progresiva, en los adultos aparece con mayor frecuencia cuadros clínicos mucho más estructurados, persistentes y con más impacto médico. Es decir, van a haber comorbilidades a partir de allí. Ejemplo, uno del más prevalente es el insomnio crónico. Yo creo que si no y además, según la Organización Mundial de la Salud, todos los adultos en algún momento vamos a pasar por un momento de insomnio. Entonces, imagínense que imposible no hablar de esto. Entonces, ¿qué pasa? Se caracteriza, y aquí viene que es muy necesario que sepan diferenciar. Recuerden lo que le pasa a los adolescentes para poder diferenciarlo con los adultos. Aquí, por ejemplo, en el caso de los adultos, se caracteriza por una dificultad persistente al iniciar, al mantener o despertar es más temprano. Entonces, esta es una característica. En el adolescente esto no pasa. Ellos se acostaron a dormir a las 2 de la mañana, a las 3, pero el sueño es continuo. Se interrumpe el sueño porque se tienen que levantar al colegio, pero si no, se quedan 12 horas. Ahí vemos una gran diferencia. En cambio, en el adulto, esto se ve con un problema para conciliar o para mantenerlo o un despertar temprano sin necesidad de tener que hacerlo, ¿no? Esto puede generalmente deberse a una hiperactivación cognitiva, hay estrés, hay una comorbilidad emocional o a veces médica que nos lleva a esta segunda posibilidad de los más frecuentes trastornos, que es la apnea obstructiva del sueño, que es otro diagnóstico quizás que es muy prevalente en la edad adulta porque tiene un impacto clínico que se asocia con una fragmentación del sueño, hay una hipoxemia, es decir, la persona tiene, digamos, momentos en donde la ventilación se fragmenta y por lo tanto al no tener un sueño de calidad hay una somnolencia diurna. Y después tenemos otro que quizás muchas veces pasa desapercibido porque
puede ser que nunca lo comentaron o la pareja con quien duerme tampoco lo vio como relevante porque a veces el que duerme tampoco se da cuenta. Son el síndrome de piernas inquietas, que es una necesidad imperante de mover las piernas, especialmente cuando se está en reposo. Generalmente en los adultos se debe, o la mayoría de las veces se puede determinar a través de un examen de sangre. Generalmente hay una deficiencia de hierro, quizás algunos fármacos también la producen, pero digamos, para lo que nos interesa hoy es una de las causas por la que un adulto no duerme bien, ¿ya? Y que una vez que identificamos esto, nos da entonces esa pauta a dónde tenemos que redirigir nuestra, digamos, intervención. En síntesis, vemos que en la adultez predominan entonces trastornos crónicos de alta comorbilidad médica y en la adolescencia, en cambio, los trastornos pueden ser vinculados a, digamos, procesos del desarrollo, hay desajustes de los ritmos circadianos, o sea, duermen, o factores contextuales, por ejemplo, duerme tarde porque se reúne con los amigos tarde, etcétera. Pero que, digamos, una vez que se duerme, quizás no tiene ninguna otra, ya. Aquí viene entonces, una vez que ya tenemos estas dos diferencias, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, lo evaluamos rápidamente cuando hay una queja. El insomnio necesita sí o sí una historia. Aquí la historia es indispensable. Necesitamos que se sepa detalladamente lo que hace el adolescente y por eso necesitamos un informante. Que las personas que estén alrededor de él o de ella sepan decirnos qué, cómo duerme, dónde duerme, cuánto duerme, cómo rutinas, etcétera. En los adultos también es importante, pero hay que ponerle foco a algo que conocemos como latencia del sueño, que la latencia es cuánto tardamos en conciliar el sueño, o si hay despertares, o si hay una calidad de sueño que él o la persona adulta está diciendo que no existe. O sea, yo duermo pero me despierto mal, estoy de verdad cansado. Después en la evaluación clínica usamos también un instrumento cuando no nos queda claro la historia, en la historia clínica hay algo que se llama diario de sueño. Y aquí vamos a llevar un registro quizás más largo, por lo general de 7 días, de 2 semanas. ¿Para qué? Para tener una información mucho más objetiva de la regularidad y la duración de los descansos. Esto nos va a ayudar a ampliar nuestra información que ya tenemos en la historia, ¿verdad? Vamos a ir a diferenciar si es un retraso de la fase de sueño, si es un jet lag en el caso de los adolescentes y en el caso de los adultos vemos si es un insomnio o si es algo vinculado a alguna enfermedad o algún estrés. Y después, obviamente, el contexto familiar que nos va a ayudar como informantes, ya sea en el caso de los adolescentes, sus cuidadores, y en el caso de los adultos, alguien que pueda darnos datos o él mismo de su contexto, a qué se dedica, etcétera. Un instrumento que se usa mucho, que ayuda mucho, es el BIRS. Digamos, tenemos aquí un acrónimo, ¿no? Nos va a dar, si bien es un acrónimo que está en inglés, cuando lo vemos acá, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos el BIRS, porque empieza con B de bedtime, o sea, o la rutina. Vemos aquí cuál es la hora de acostarse, mi rutina. Después la E habla de si hay una queja de somnolencia diurna, o sea, si estamos hablando de que alguien dice, no, mira, en el día estoy somnoliente todo el tiempo, o me duermo, o cuando como, etcétera, ¿no? La A es awakeness, es que es los despertares, la frecuencia, si esto ocurre. Después tenemos la regularidad de estos horarios y después la S que nos va a ayudar un poco también con los temas de ventilación o la apnea obstructiva del sueño, que es los ronquidos. Esto es muy útil si queremos tener nosotros como una especie de ayuda para saber qué preguntar cuando estamos haciendo nuestra historia clínica. Esto nos da aquí como, para que no se me olvide preguntar, me agarro mi hojita y con toda esta información yo puedo tener ya la historia clínica más o menos completa. Y después, si esto nos queda corto, tenemos instrumentos que nos va a ayudar a
evaluar. Hay uno que habla de la calidad global del sueño, el otro es la gravedad del insomnio, hay uno de contextos cotidianos, pero esto lo vamos a tomar decisiones clínicas porque esto se va a ir dando. No me quiero detener porque ya me queda poco tiempo y quiero mostrarles los casos clínicos. Entonces, aquí las intervenciones que se ve en la literatura y la Academia Americana de Medicina del Sueño nos dice que en los adolescentes la intervención tiene que ver, uno, tiene que centrarse en el componente circadiano. Vamos a crear rutina y esto incluye la familia. Hay que pedirle a la familia, al tema, al contexto social que colabore. O sea, si nosotros, y en esto, digamos, la terapia cognitiva conductual, guión I de insomnio, es porque necesitamos trabajar en eso, en instalar rutinas estables. A diferencia del adulto, que en el caso del adulto, aquí fíjense cómo es diferente y esto por esto es necesario y por esto el seminario se hace ya mucho más relevante, que es justamente el centro del seminario. Y es que en los adultos, si bien con los adolescentes vamos a trabajar en esto, con los adultos en cambio, nos vamos a centrar en otras, digamos, otro foco, porque vamos a desplazar nuestro interés en los elementos o los factores que propician estos insomnios, es decir, elementos como estrés, manejo de las comorbilidades, por ejemplo, tenemos que trabajar con el adulto, si hay un conductas, cómo manejar las creencias, las distorsiones, estos hábitos que hacen que él se mantenga instalado en un sueño que generalmente no es reparador o en el peor de los casos que no logra conseguir. Entonces aquí nosotros tenemos dos diferencias. En el adolescente trabajamos a través de una intervención de regular, digamos, más una rutina, en cambio en los adultos trabajamos desde las creencias con la terapia cognitivo-conductual, entendiendo que si hay comorbilidades psiquiátricas, los medicamentos también van a estar incluidos, pero el abordaje es a través de el manejo de la depresión, si hay un dolor crónico y hay otros elementos. Y aquí, sin duda, es importante que nosotros hacemos la diferenciación. Cuando con respecto a los sesgos a la hora de la evaluación, aquí hay unos puntos importantes y son relevantes. Nunca voy a tomar una decisión si la persona a quien yo estoy evaluando llega y en ese momento estoy evaluándola y entra en un contexto de mucha fatiga, es decir, que es aguda, es decir, que, no sé, que la mamá lo llevó al adolescente porque, no sé, porque era verano y pasó toda la semana sin dormir y era verano. Aquí tenemos que ver el contexto. No podemos pensar en un trastorno del sueño, del ritmo circadiano, si estamos hablando de que es una semana de vacaciones, en donde hay muchos cambios que van a darse, digamos que se van a estabilizar una vez que las rutinas diarias se devuelvan, ¿no? Por otro lado, que en los registros necesitamos, si esto no nos queda claro, que el registro del sueño durante esto sea mayor a los 7 días, es decir, si lo que observa hay irregularidad, hay variabilidad, hay diferencia entre días, si esto que está diciendo es simplemente una percepción general o si de verdad está ocurriendo y ha ocurrido más allá de 7 días consistentemente. Por otro lado, el contexto, como les decía, si es un ambiente de vacaciones, si está en su casa, si está en un momento donde justamente hay una demanda escolar, vemos eso. Y lo más importante es que tenemos que evitar extrapolar estos modelos de adultos, es decir, pensar que lo mismo que pudiese afectar a un adulto le afecte a un adolescente. Quizás hay momentos en donde alguna situación particular sí se acercan, digamos en una depresión, alguna pérdida de duelo, un familiar, podrían acercarse, pero la mayoría de las veces la literatura nos dice que tenemos que ver que no se trate de un tema de cronotipo y que estemos pensando que se trate de un insomnio como el de los adultos o que el de los adultos no se explique a partir de otra situación.
Para esto entonces, el último punto es indispensable porque triangulamos con la familia y con el contexto, por lo tanto hace que digamos, nuestro planteamiento sea mucho más objetivo. Y aquí es esto, en la integración de los resultados, tenemos estos puntos importantes, que es el motivo de consulta, la historia clínica, usemos el BIRS para que no se nos olvide preguntar lo que nosotros tenemos que preguntar, hacemos la diferenciación, recuerden que hay una diferenciación según la etapa de la edad, y vemos también cómo intervenir. Y a partir de allí, de la intervención, medimos resultados con una reevaluación clínica que va a ser pertinente según su ojo clínico, porque algunos pueden ser, digamos, revisadas a corto. Ya te doy la palabra, José Alberto, te lo prometo. Y sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vamos a tener un espacio de preguntas y yo quiero terminar mostrando los casos clínicos, ¿sí? No estoy olvidándome de ti, pero lo voy a dejar en el espaciecito de preguntas. Bueno, tenemos un adulto de 47 años que dice que hace rato que no logra dormir. Dice que su dificultad para conciliar el sueño, o sea, la latencia dura más de una hora y que tiene despertares frecuentes. ¿Esto qué quiere decir? Aquí tenemos que utilizar algo que en psicología muchas personas lo usan o en clínica en general, que son las que nosotros conocemos, que son las 3P: factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes. Entonces tenemos que mirar este adulto cuáles son estos elementos que hacen que él, digamos, ocurra. Aquí estamos hablando de que él dice que el sueño no es reparador, de repente necesitamos aplicar un diario del sueño para ver qué tanto, qué tan frecuencia, miramos cuál es su responsabilidad si es que está trabajando, si es que tiene niños, etcétera. Y si ha tomado medicamentos, y aquí los fármacos, yo no satanizo los fármacos, son necesarios en momentos, pero a veces el insomnio, en este caso, no siempre el fármaco ayuda mucho, porque a veces enmascara el síntoma. Aquí tenemos el análisis diferencial. Tenemos que ver que el sueño no mejora en horario flexible. A diferencia de los retrasos circadianos, cuando vemos que los fines de semana tienen rato para dormir un poquito más, esto no ocurre en este caso. Hay un patrón que no hay un patrón diga que no importa que me duermo más tarde, pero duermo igual de corrido. Aquí está hablando que se le fragmenta. Y habla de hace rato, es decir, que habla de casi un año. Y aquí estamos hablando que en los criterios según la academia, nos dice que tienen que ser mayores de 3 meses. Y que esto además impacta significativamente su funcionamiento diario. Por lo tanto, tenemos ya aclarado que efectivamente está cumpliendo criterios. Aquí vemos los factores perpetuantes. Aquí estamos pensando que el señor habla hay factores de estrés, de repente hay un pensamiento rumiativo, quizás ahí asocia también, después que pasan largo rato sin poder dormir, empiezan a hacer como una asociación entre, uy, qué lata, que me voy a acostar y no voy a dormir y me voy a quedar. Entonces empieza a instalarse también otra rumiación y asocian la cama con algo negativo. Esto hay que modificarlo. Y después empiezan las conductas compensatorias, es decir, se ponen a ver televisión, etcétera, o abusan de forma irregular o poco controlada de algunos hipnóticos, la mayoría se automedica, y esto hace que estos síntomas permanezcan y se agudicen y se cronifiquen a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues sin duda un trastorno crónico de catálogo. Obviamente lo puse así porque algunos no son tan claros, pero en este caso traté de ponerlo lo más claro. Y tenemos un trastorno primario del sueño, que es el insomnio crónico. Bueno, ¿cuál sería la intervención para este caso? Siempre en estos casos en donde no vemos que hay otra comorbilidad que diga que no tiene que ver con una hiperactivación cognitiva, que se aleje de esto, hablamos de un tratamiento de terapia cognitivo-conductual que aborda el insomnio como un problema de regulación y de aprendizaje del sueño, más que una falla biológica aislada, ¿no? Aquí hay que ponerle un foco principal porque esto modifica
lo que intentamos hacer es modificar los factores que mantienen el problema. Uno de los componentes centrales de estos casos es que no son capaces de regular los estímulos y busca, en este caso, la terapia, restablecer la asociación funcional de la cama y el dormir. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir reduciendo las conductas que refuerzan la vigilia nocturna y van a irse dando entonces estos espacios. Hay un eje también que vamos a cambiar, la reestructuración cognitiva que orienta el trabajo a creencias rígidas o preocupaciones excesivas en torno a la hora del sueño. Y además, esto obviamente va a operar como los disparadores, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un manejo de esa hiperactivación, tanto cognitiva como fisiológica, mediante estrategias que ayuden a nivelar, digamos, esta alerta nocturna y facilitan entonces la transición al sueño. Después tenemos otro caso y voy corriendo porque se me agota el tiempo, es que aquí tenemos un adolescente, igual lo hice de manual para que no perder, para no hacerlo más complicado entenderlo, que tiene una latencia de 90 a 120 minutos, es decir, a la hora de dormir se duerme 2 horas después, pero no porque tenga el sueño dificultad, sino porque sencillamente no se duerme, no le da sueño, no se acostó y se puso a hacer otra cosa y por lo general se habituó a dormirse tarde, pero que además se levanta por un tema de demanda escolar a las 6. Es decir, que tenemos una deuda de sueño ya. Una vez, el primer día se convierte en una deuda de sueño. Y si eso se acumula en la semana, tenemos una privación de sueño crónico. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestro diferenciador? Es que el fin de semana él sí logra dormir. Es decir, si él, aún teniendo las posibilidades de dormir, no lo hiciera, estaríamos mirándolo para otro lado. Pero aquí, claramente, si duerme los fines de semana, quiere decir que ha tenido un desfase en el ritmo circadiano y eso es lo que hay que manejar. Y una de las cosas que contribuyen es el uso de pantallas, porque si bien los adultos nos hacen como nos activan desde la información, en el caso de los adolescentes, la luz disminuye la capacidad de segregar la melatonina, por lo tanto, si nosotros queremos que ellos duerman, esto hay que cambiarlo, ¿no? Hay que ir instalando. El diagnóstico de este adolescente obviamente se va a basar en un retraso de la fase de sueño y una privación crónica. ¿Por qué? Porque se nos acumuló la semana de deuda. Aquí el patrón, como les había mencionado, es tratar de regular sueños que se van a instalar, esa rutina se va a instalar incluso los fines de semana. O sea, no va a haber hasta que finalmente regule su sueño. Se tiene, y es súper difícil porque además son reacios, pero es la única forma, porque si no, vamos a tener estas, digamos, idas y venidas, ¿no? Hay que trabajar obviamente con la familia, hay que explicar la psicoeducación, hay que, digamos, no necesariamente tiene que castigarse o privarse del uso de los equipos, pero sí yo creo que llegando a explicar y hacer mucho más educativo y a explicar el motivo, pueden muchos ceder, ¿no? Hay muchos que se les explica que se pueden quedar chicos, que es una realidad, pero digamos, no tiene que ver como con el adulto, que tenemos que ir más allá con creencias instaladas. Aquí es un aviso importante. En adolescente, primero que hay que evaluar es el reloj biológico y luego decidir el tratamiento. Porque bueno, sí es verdad que si bien no es la mayoría, algunos adolescentes pueden tener de base algún problema más allá del reloj biológico que hay que considerar, lo cual me lleva a este caso que lo voy a dejar sin resolver, dado a lo mediático que ha sido estos días. Mucho ha salido y quiero dejarlo aquí porque la idea, antes de irme y cerrar el bloque de este seminario, como les decía, hubo mucho revuelo todavía acerca de este tema, está circulando con fuerza, sobre todo en adolescentes, donde aparecen en las redes y
grupos de WhatsApp, Instagram, etcétera, donde, y por lo tanto no estaba, pero se los puse porque creo que nos convoca a todos también a evaluar qué puede suceder a partir de este, digamos, esto que cada día, no digo que no existía, esto es un movimiento que existe desde los 90 pero que se ha acentuado últimamente con digamos, lo poderoso que ahora son las redes sociales. Entonces, con, con esto les voy a dejar a ustedes la tarea para que cuando nos veamos en el curso conversemos este caso. Me atreví a proponerles este ejercicio. Un ejercicio que los va a obligar de tarea, nos veamos o no, a ver lo esencial y a convertirse en, digamos, detectives clínicos, ¿no? Observar antes de interpretar. ¿Por qué? Porque hay que pensarlo, cuando les hablaba de la anterior lámina, que no siempre tiene que ver el reloj biológico, qué otras cosas podrían ser, ¿no? Aquí el rol de detective clínico nos obliga a poner más lupa. Quiero que lo miren sin apurarse a explicarlo. La consulta de los adolescentes quizás hay que considerar también, ¿no? Durante el día puede ser alguien que no mencione mucho lo que les pase, pero quizás es un tema que hay que conversar y cómo esto puede llegar a afectar ya el ya medio complejo mundo del sueño en la adolescencia, eh, con respecto a estos movimientos sociales que se ven, en en nuestra actualidad. Bien, como conclusiones, y ya paso a a la ronda de preguntas para respetarle la mano a José Alberto y a todas las personas que hayan consultado que no he podido revisar, es que necesitamos sin duda que, eh, la clave es integrar la información, los cambios relevantes. Ustedes tienen, quiero que se lleven con ustedes que hay cambios relevantes a lo largo del ciclo vital. Y en este seminario hablamos de dos, digamos, poblaciones específicas, pero sin duda a lo largo del ciclo vital hay cambios y que impactan el sueño. Desde que son bebés hasta la vejez, hay cambios y necesitamos tenerlos siempre presentes, tanto en su arquitectura como en los mecanismos reguladores. Estos cambios que nos van a ayudar a explicar qué podemos hacer, qué queja está ocurriendo, cuáles son los significados clínicos y que son distintos según la etapa del desarrollo. En este sentido, la adolescencia y y la adultez muestran mecanismos fisiopatológicos que son diferentes, sin duda. En la adultez hay una predominan, digamos, los procesos de hiperactivación y condicionamiento del insomnio. En la adolescencia, en cambio, pueden ser un tema de regulación circadiana, de interacción biológica, contexto, etcétera. Por eso, en la evaluación clínica del sueño necesitamos que ustedes tengan un enfoque diferencial y contextualizado, ¿no? La historia clínica, las herramientas de screening, los registros objetivos, la comprensión del entorno familiar, escolar, laboral. Todo eso hay que considerarlo para una intervención que se ajuste a la necesidad de esa persona, a la necesidad de esa etapa del desarrollo en que se encuentra. Hay que priorizar estrategias coherentes con esos mecanismos que están implicados y evitan así intervenciones ineficaces. Permiten entonces que ustedes puedan sentirse que el abordaje es mucho más preciso y más sostenible en el tiempo, porque evaluar el sueño de una forma, eh, de esta forma sistemática, como apenas se los mencioné, se los prometo que en el curso va a estar mucho más, digamos, profundizado, nos va a dar a ustedes menos margen de error a la hora de un diagnóstico y sobre todo de un proceso terapéutico. Porque recuerden que ya es una necesidad
ya se convirtió en una pandemia mundial, los trastornos del sueño, y son cada vez más necesarios los especialistas. Ahora sí me voy con las preguntas, José Alberto, o si me sirve Rodrigo de moderador con las demás personas y el tiempo según lo que nos ofrezca. Muchas Claro gracias y que perdón que me sí. tardé un poquito más. No, pero muy bien, un placer escucharla. Agradecemos, ¿cierto? La gentileza, la generosidad de sus palabras, casos clínicos y más que todo potenció y potencia el aprendizaje y el momento. Ahí están llegando los aplausos virtuales y los corazones virtuales. Muy bien, vamos contigo, José. Ahí te estoy habilitando el micrófono. Hola, buenas noches. Eh, Claro. Antes que todo, muchas gracias por la exposición y me voy a aprovechar y voy a hacer tres preguntas en una. Pregunta uno, ¿la melatonina, tomándola, realmente tiene un efecto en términos de mejorar la calidad del sueño? Pregunta número dos, ¿existe el mito de que el sueño es recuperable? De que si, por ejemplo, yo duermo 3 horas un día y el otro día duermo 10, supuestamente estoy recuperando el sueño. Y tercero, que si bien es cierto, el tabaco obviamente es un placebo en términos de que genera cierta tranquilidad aparentemente, sabemos que neurológicamente hace todo lo contrario. Pero me llama la atención el tema del alcohol porque el alcohol es un depresor por preferencia. Entonces, ¿cómo podría un depresor finalmente interferir en la calidad del sueño o en la conciliación del sueño? Gracias. Mm. Gracias, José Alberto. De verdad que tremendas preguntas que ojalá sirvan para que los demás que tengan alguna duda, pues también queden claras. Mira, voy a contestártelo en la forma en que me la hiciste. La melatonina, bueno, la melatonina como suplemento que muchas veces se consigue sin prescripción, em, a ver, llega a ser de uso terapéutico, digamos, y es útil, entre comillas, útil si hay algo que está interfiriendo, por ejemplo, desde el punto de vista biológico. Pero si es un tema de que estamos teniendo una dificultad por un... Voy a irme un poquito más atrás. La melatonina empieza a incrementarse en el cerebro cuando el ojo ve que se va la luz. O sea, esto es supraquiasmático, dice, se va la luz, subo melatonina, bajo norepinefrina y hace un equilibrio, ¿no? Eh, si yo he tenido, y aquí viene la parte, por ejemplo, de los no videntes, no tengo este elemento mediador, me puede ayudar porque no tengo este factor. Ahora, pero si yo pierdo melatonina y me suplemento, pero no hago cambios, por ejemplo, como mantener un horario regular, utilizo pantallas, luces, hay una estimulación, digamos, más como de alerta, etcétera, etcétera, mucho de lo que me tome no va a funcionar. Quizás los primeros días te vas a funcionar porque vas a sentir que hay un incremento, por lo tanto sientes que sí, como que está funcionando, pero después ya no. Y otras personas insisten en aumentar la dosis. Hay algo que hace el cuerpo humano que compensa. O sea, realmente que te tomes más no va a hacer la diferencia. Que modifiques hábitos sí hace la diferencia. Y allí ella funciona. La segunda pregunta me comentabas con respecto al tabaco, ¿fue? ¿O hay otra que me habías dicho antes? Recuérdame. Pero con respecto al tabaco y al alcohol, después me dices cuál era la otra que se me pasó. Sí, no, El, la diferencia era de que entiendo que el tabaco sea en el fondo una ya. toxina que Sí, se sí, sí. asocia como El, placebo para claro, mantenerse relajado, pero el alcohol es un depresivo de por sí dentro del sistema nervioso central, por lo sí, cual no entiendo la diferencia, sí. por qué podría perjudicar el conciliar el sueño. Lo que pasa es que justamente el alcohol, que la mayoría de la gente dice, tómate un vinito, o sea, seamos aquí hablando como coloquialmente, la gente, tómate un vinito para que te relajes y te duermes. Bueno, sí, es un depresor del sistema nervioso central y por lo tanto te da una somnolencia, pero en el equilibrio
que necesitan la estabilidad, digamos, de los neurotransmisores que intervienen en el sueño, él produce una interferencia. Y no quiero ser muy técnica, pero lo que hace es que él fragmenta el sueño. Es decir, una persona efectivamente se puede tomar un vino o algo que le produzca somnolencia, pero el sueño no se percibe como de calidad porque se fragmenta. Es decir, algunas personas duermen y se levantan y sienten que se levantaron como apaleados, como que me siento mal, o peor aún, se despiertan a mitad de la noche y quedan sin la capacidad de conciliar el sueño porque si bien puede iniciar el sueño, porque depresivo, pero no pero interrumpe el ciclo, por lo tanto, elimina la capacidad de mantener en el tiempo y la calidad. Porque acuérdate que el sueño no solamente lo vamos a ver por cantidad, sino también por calidad. Y allí tenemos que, cuando evaluemos, ver ¿qué está diciendo el paciente? Sí, duermo mucho, pero me levanto igual cansado. Y allí tenemos que ver qué factores está ocurriendo. Y el alcohol es uno de esos. Hay gente que cotidianamente tiene esa rutina. Muchas veces tiene que ver perdón, cultural. Otras veces es como la creencia de que ya no hay yo qué hacer y quiero tomarme algo, aunque sea me tomo esto para ver si me duermo. Y en ese interín lo que estamos haciendo es, digamos, fracturando todavía más la arquitectura del sueño, que no quiero seguir siendo más técnica porque nos queda poquito tiempo, pero si te acercas a mi curso de la semana, te prometo que voy a hablar un poquito de eso. Ya, ¿y había una tercera más? ¿O le damos paso a Nicole y a Alejandra? Sí, la Alexandra. tercera era el mito de que si efectivamente se puede recuperar el sueño o no. Ah, ya. Bueno, efectivamente, según los estudios más recientes, el cansancio se puede recuperar, el daño no, no. Si bien, ¿por qué? Porque en la medida que se perpetúa, o sea, se cronifica la pérdida del sueño, estos daños estructurales en los adolescentes, por ejemplo, los daños estructurales, el desarrollo que se interfiere, no lo podemos restablecer. O sea, no puedo, las etapas del desarrollo no puedo como retroceder y hacer, porque llevan un momento, unas ventanas, digamos, ¿no? Y en el caso de ya los adultos, si hay un deterioro, si merma la plasticidad cerebral, porque siempre tenemos la capacidad de tener plasticidad cerebral que nos ayuda a reparar, pero no a revertir. ¿Me explico? O sea, una cosa es reparar y otra cosa es revertir. Revertir es que yo quede 0 kilómetros, otra vez nuevecito. Y reparar es que a pesar de cualquier deterioro que exista, yo puedo hacer, en consecuencia, seguir funcionando y evitar que aumente o se observe el deterioro. Entonces, según los estudios, y esto también está en el estudio este que yo les mencionaba del ABCD, hay que ser muy responsable de ayudar cada vez más a que los adolescentes eviten, sobre todo porque con las redes sociales, los celulares, etcétera. Yo no satanizo nada de eso, porque todos somos, digamos, usuarios de esto, pero si vemos que es un problema que está interfiriendo con el descanso y por ende el desarrollo cerebral de los adolescentes, tenemos que ponerle ojo a eso. Entonces, para tu pregunta, dormir te repara el cansancio, pero no te reinicia, o sea, no, el deterioro que se hizo o lo que no se logra por haber perdido las horas de sueño generalmente no, hasta donde sea. Ojalá en algún futuro con células madre, esperemos que así sea, se puedan restaurar, digamos, estas áreas que se pierden o dejan de desarrollarse, pero hasta ahora, digamos, la única forma es prevenir el deterioro y, por supuesto, la afectación en el caso del desarrollo. Ya, Alexandra y Nicole. Y con ellas creo que dejo a Rodrigo. Y después ustedes me pueden escribir. Les prometo que quizás me demore, pero allí tienen mi Instagram, que cualquier duda yo se la hago llegar en paper, etcétera. De verdad, porque yo sé que este tema es importante y a mí me interesa que a ustedes les guste porque estamos ayudando a la sociedad. Alexandra, cuéntame. Muchas gracias por todo lo que es su exposición. La verdad es que me encantó. Hay información que muchas veces no está a la mano.
Quería mencionarle, o sea, dos consultas que tengo y es a raíz también una que mencionaba el tema de la luz, ¿cierto? El exponerse y el desarrollo de la melatonina. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay pacientes pequeñitos que tienen dificultades como con poder dormir en su habitación? ¿Está bien utilizado el uso del espantacuco, que es como esta lucecita, o es preferible que no? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿qué herramientas se pueden utilizar cuando se genera algún tipo de insomnio a raíz, por ejemplo, de una situación traumática? En un caso, por ejemplo, de un chico que cometió un delito y terminó en un centro semicerrado, mediante duraba la investigación, y a posterior, bueno, él salió en libertad y todo, pero no puede dormir y tiene insomnio desde hace un año y medio, que no duerme bien y se despierta en las noches. Esas son mis dos preguntas. Uno, ¿será bueno utilizar el espantacucos en la infancia? Y dos, ¿qué herramientas quizás sugiere, como en grandes rasgos en todo caso, Eh, utilizar eh, cuando Para hay la, trauma, por ejemplo? Ujú. Ya, la primera, si bien estamos hablando de adolescentes, la luz es un mediador potente entre la melatonina, obviamente, y los niveles, digamos, de ella. Em, Hay luces que ahora se fabrican que no necesariamente afectan eso. Tienen, digamos, unas especificaciones. La mayoría de la literatura te dice que ideal es que haya muy, muy, muy poquísima luz, pero yo entiendo que mientras los niños se están habituando a esta rutina, pues además que cuando están en esa etapa del desarrollo y son muy chiquititos, la arquitectura del sueño también es muy inestable, ¿no? O sea, aquí también hay otros factores que están interfiriendo. Entonces, creo que a caso hay que evaluarlo. Si hay alguna afectación en el sueño a partir de tener una luz, o si ese sueño no se da porque hay otros elementos que están participando, ejemplo, eh, porque todo tiene que ver en la higiene del sueño, si muchos de ustedes se han documentado, tiene que ver la temperatura, la iluminación, la comodidad, el ruido, etcétera, etcétera. Y en los más chiquititos todavía mucho más necesario que esto se mantenga vigilado, pero digamos, tendríamos que ver cuál es la interferencia mayor. Si el hecho de que él necesita ya, digamos, adecuarse a su espacio nuevo sin que esto le genere un estrés, porque si tiene estrés, más allá de que le apagues la luz, estamos quitándole la posibilidad de conciliar el sueño porque está súper estresado, o sea, una cosa por otra, pero si le dejamos la luz por un tiempo hasta que él se habitúe, digamos que progresivamente podría. Ahora, la luz tiene que ser muy, muy tenue, muy, muy, muy sutil, porque con una luz muy brillante pudiese ser un problema. Algunos papás que no tienen la posibilidad de tener como estas lamparitas, dejan como la luz del pasillo, como cosas así que no sea tan directo. Con respecto a lo del trauma, esto viene ya mucho más enredado. Aquí estamos hablando de estrategias que van más allá de trastornos del sueño. Estamos a hablar de estrategias para manejar, digamos, la dificultad base. Entonces, a partir de eso, se empiezan entonces digamos, cuando resuelves el problema mayor, que en este caso sería el trauma, tengo entendido, así fue, ¿no? Lo entendí así. Luego entonces ver, digamos, otras estrategias para instalar el sueño, porque a veces esta dificultad de dormir es un síntoma, no un trastorno del sueño propiamente tal, es un síntoma quizás del trauma. Pero obviamente aquí hay que cubrir pues lo principal que sería, digamos, espero que hayas podido solventarte, como tenemos tan poquito tiempo, pero si tú quieres escríbeme y lo podemos conversar mucho más. No te prometo inmediatamente, pero en algún ratito me robo y lo conversamos. Muchas gracias, sí, muchas gracias por la información. A ti por la pregunta. Ya. Nicole, y con esto le dejo a Rodrigo hacer su sorteo, y Muy bien. porque para que les dé tiempo de ganarse su beca, creo, ¿no? Hola, buenas Hola noches. Nicole, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por toda la Me información entregada alegro. hoy. A ustedes por Enriquecedora. quedarse hasta esta hora. Sí, está súper. Oiga, yo tengo dos preguntas, que una va más relacionada a lo que me ha ido sucediendo. Llevo muchos años trabajando como de noche, y Mm. dentro del grupo de trabajo que tenemos, todos hemos presentado los mismos síntomas biológicos durante estos 10 años de trabajo, que es que presentamos mucha sed. Y aparte de eso, inflamación, como que nuestro colon está muy inflamado. Y esto empezó a ocurrir desde que comenzamos con los sistemas de turno, trabajando solamente de noche. Esa es una consulta si es que tiene que ver con el tema del sueño, porque yo como que lo he ido relacionando con el tema de no dormir bien. Y lo segundo, Mira, lo que ajá, sí, usted me sí. había comentado recién de los niños que no presentan un sueño prolongado, sino que más bien se acuestan después de la hora, que esto pueda retrasar el crecimiento y el desarrollo de ellos, si esto es real. Esas son mis dos Las preguntas. dos, la respuesta corta de las dos es sí y sí. O sea, en tu Ya. caso, lamentablemente los trabajos por turno, yo respeto muchísimo y admiro muchísimo y se agradece mucho todas las personas que como tú dedican esos horarios a atendernos a nosotros como usuarios, Sí, pero po. sin duda, aquí como no podemos cambiarte el trabajo, obviamente, sí tenemos que tomar en cuenta que tus horas de descanso tienen que ser de descanso. Yo sé que muchas personas, esas veces que te tocan las horas de descanso, las ocupan por otras cosas. Sí. Pero la idea es que internalicen tú y tu equipo de trabajo que la hora del descanso, si te toca dormir todo el día, es todo el día. Porque sí, efectivamente, el tema del sueño, como en los turnos rotativos, a ver, en el sueño, para hacer la explicación un poco más larga y no tan larga para no robarle el tiempo, ocurren no Ujú. solamente todo esto que ya yo le expliqué, sino es como que el cuerpo se encarga de reparar todo lo que hay que reparar. Es como que si vinieran los duendecitos del celulares, de las células, a reparar todo lo que está roto, desinflamar todo lo que se puede inflamar, acomodar todo lo que... Es como la hora de dormir. Cuando nosotros le quitamos ese espacio, hay hay una carga acumulativa de desechos metabólicos, de, digamos, procesos de inflamatorios inconclusos que se hacen crónicos. Y lo que tiene SED tendrían que evaluarse, porque muchas veces, no estoy diciendo que sea tu caso ni la de tu equipo, Ya. hay problemas metabólicos, es decir, hay problemas de insulina producto del tema de la falta de sueño crónico prolongado. Ustedes, si no duermen bien, y además cuando les toca si no duermen bien en el día que tienen que dormir, porque trabajan en la noche y además en la noche tampoco pueden dormir porque tienen que trabajar, entonces estamos hablando de que hay un daño progresivo, quizás muy mínimo, pero que a largo plazo se acumula y pueden estar afectando. Yo no estoy diciendo con esto que sea así, efectivamente, pero sí hay estadísticas y sí hay evidencia en literatura que hay personas que sufren de resistencia a la insulina, aumentan de peso, hay grasa abdominal. Ah, y lo otro que me preguntaste del crecimiento, bueno, Sí, la sí, somatotropina, que es también la esto que es se real. conoce como hormona del crecimiento en los niños, que también está asociado a los trabajos por turno. Por eso mucha gente que trabaja por turno y no descansa bien, a veces se queja de que le salió una guatita. Eso puede ser una grasa visceral. Y eso es porque la somatotropina, que es la que ayuda a crecer a los niños o a los adolescentes, no se está segregando, por lo tanto la talla se puede ver afectada, pero cuando ya se nos pasa la época de crecimiento, esa misma somatotropina es la que regula los niveles en grasa, o sea, la que metaboliza y estabiliza la grasa. Entonces, tenemos dos dificultades. En el desarrollo, sí, del tamaño, particularmente afectada por esta hormona y por la, digamos, la cascada de las que están colaborando allí, de las otras hormonas. Y en los adultos puede haber inflamación crónica por falta de sueño, problemas metabólicos y que tendrías que revisarlo, a ver, no sé,
con algún tipo de chequeo anual, ponte tú, y respetar, Nicole, por favor, póngale un cartel a la puerta de su habitación y diga, tengo que dormir porque si no me voy a enfermar, literal, es así. Ya. Y es que, digamos, culturalmente la gente dice, no, yo duermo 2 horas y me estoy bien, Sí. claro, uno puede, pero la verdad es que necesita, lo que es deuda de sueño hay que pagarla. Yo sé que con la pregunta que me hizo la primero Juan, que yo dije, no se puede reparar lo que se dañó. No es, o sea, no quiero retractarme a lo que dije. Si hay un daño progresivo es difícil revertirlo, pero sí puede evitarse que se agrave o incluso se detiene y ya no ocurre más si tomamos las acciones de cuidado y de prevención. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Hoy quizás si tú tienes un proceso inflamatorio en curso, puede cortarse. ¿Sí? ¿Y Ya. por qué? Porque estás joven. Pero si tú llegas sin haber tomado acciones en esto y llegas, no sé, a los 60 70 años y tienes todavía deuda de sueño, en ese momento es que pasa la factura el cuerpo con un deterioro cognitivo, con algún tema más, digamos, complejo. Entonces, no podemos echar el tiempo atrás, pero sí podemos hacer cambios que hacen que detengan una posibilidad de daño. No podemos quizás devolverle el sueño perdido a los adolescentes, pero sí podemos hacer que la plasticidad repare y ayude a estabilizarse el desarrollo otra vez y que no se pierdan ¿cómo se llama? Las etapas críticas del desarrollo. A eso quiero que quede claro. No estoy diciendo que el cerebro se enlentece la plasticidad si no dormimos bien cuando somos adultos y en los niños se ve afectado el desarrollo. Pero si tomamos acciones, se puede enmendar y se puede estabilizar y se puede volver a ser una persona totalmente normal. Perfecto. Muchas Ahora gracias sí. por la respuesta. A ustedes, ahora dejo a Rodrigo antes de que me mate. Y muchas gracias por estar. De verdad ha sido un gusto. Escríbame. Estoy siempre a la orden para cualquier duda. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias.